Es poderoso nuestro Dios, hermanos. Es grandioso. Y lo importante, hermanos, que siempre digo, que es nuestro Dios, hermano. Usted no tiene un Dios limitado, como los que creen en Buda, el gordito ese que tienen ahí en las comidas chinas, hermano. No, usted no cree en Mahoma, ¿verdad? O en Alá. Usted cree en el Dios Todopoderoso y que le ama. Fíjense, hermanos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted se puede pensar de vez en cuando, hermanos, que Dios le ama. ¿Sí, hermanos, sí lo hace o no lo hace? ¿Sí? No. ¿Tú sí, Mario? ¿Sí piensas en que Dios te ama? ¿Verdad que sí? ¿Y qué sientes, hermano? Yo me siento dichoso, hermano, la verdad. Antes de conocer al Señor Jesucristo, hermano, tuve momentos felices, tuve momentos agradables, también otros no, ¿verdad? Pero cuando el Señor me salvó, hermanos, fue el día más maravilloso de mi vida. No lo cambio, hermanos, ni por mi esposa con todos hijos. Fíjense nomás, ¿usted sí lo cambiaría? ¿Cambiaría el día que el Señor lo encontró, lo salvó y lo perdonó por su familia? ¿Sí lo cambiaría? No. Si lo cambian, hermano, pues es cosa suya. Pero la verdad, hermanos, que no debemos cambiar al Señor Jesús o a Dios por nada, hermanos. Lo más precioso que le pudo pasar a usted, hermanos, y a mí, es que el Señor Jesús o que Dios nos haya encontrado. Por eso cuando yo empiezo a meditar en que Dios, hermano, dice que es un nombre con 4 letras, Dios y 4, no me equivoqué. Y hermano, ¿verdad? Y pienso, el creador del universo me conoce. Él hizo los cielos y la tierra, sabe dónde vivo. Yo no sé dónde vive, por decir, mi hermano Alberto sabe dónde vive, pero mi hermano Samuel Barajas no sabe dónde vive, pero Dios sí sabe dónde vive. Y así nos cambiemos 1000 veces, hermano, Dios sabe dónde vivimos. Dice la Biblia, hermanos, que Él sabe cuántos cabellos tenemos. Bueno, en mi caso no es tan difícil, ya tengo muy poquito, pero los que tienen mucho, y sabe cuántas canas hay ya en nuestro cabello, hermano. Y usted es importante para Dios, hermano. Por eso este tema, hermanos, dice buscando a Dios, hermano, porque es importante saber, hermanos, que Dios nos ama y que tiene un especial interés en nosotros. A veces, hermanos, es triste que caemos en un desánimo, hermanos, y decimos, ay, no, es que no se hace como yo quisiera, no es esto. Y hermanos, si olvidamos que el que nos ama es Dios, ¿verdad? Si los hermanos nos aman, qué bueno, hermanos. Si el pastor nos ama, qué bueno, hermanos. Pero eso no es lo más importante, hermanos. Lo más importante es que Dios sí nos ama, hermanos. Y a veces nos desanimamos por cosas triviales, ¿verdad? Cosas sencillas, sin tanta importancia, ¿verdad? Pero lo importante es aquí, hermanos, es que Dios nos ama. Si debemos siempre estar pensando, tener en cuenta, siempre debe estar por arriba todas nuestras listas importantes, debe estar que Dios me ama, y que vino y que dio su Hijo Jesús, que viniera a esta tierra a pagar por mí la deuda que yo tenía delante de Dios. Entonces, hermanos, cuando una iglesia se enfoca en saber que Dios le ama y que tiene un plan para nosotros específico, hermanos, que es que seamos la luz del mundo, hermanos, vamos a ser una iglesia poderosa en Dios. Porque siempre vamos a tener presente que Dios nos ama. Y aunque pasemos enfermedad, aunque estemos en escasez, hermano, aunque tengamos problemas, hermano, Dios nos ama, hermano. Y nos lo dice todos los días cuando vemos cómo sale el sol, hermano. Cuando ves a tus hijos, cuando ves a tus seres queridos, hermano. Cuando te das cuenta que Dios te puso su mirada en ti y que vino y te salvó, hermanos, que derramó su sangre preciosa, hermanos, debe llenarnos de gozo. La verdad que tener $1 millón ha de ser bonito, no creo que nunca la voy a tener yo, pero hay algo que tengo más valioso que $1,000 millones, hermano, es que tengo a Cristo en mi corazón, hermanos, que que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, hermano. Entonces debemos de conocer a nuestro Dios, hermano, debemos buscarle, hermanos, asistiendo a la iglesia, orando, ayunando, hermanos, leyendo la Biblia, predicando, hermanos, cuando usted sale a evangelizar, usted conoce a Dios. Porque usted ve la necesidad que hay en las calles, usted ve a la gente que está ahí durmiendo, hermanos, en la intemperie, en el frío, en el calor, sin comida, hermanos. Usted ve porque la importancia que es de conocer a Dios, hermanos. Si esas personas que están allá afuera, hermanos, viviendo en la calle sin comer, sin zapatos, sucios, hermanos, si esas personas conocieran a Dios, no estuvieran en esa situación.
nosotros estamos en una buena situación, hermanos, digo yo, a lo mejor no con todo lo que quisiéramos tener, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos. ¿Y sabe por qué? Porque conocemos a Dios. Si yo no conociera a Dios el día de hoy, estoy seguro que ya no estuviera ni vivo. Me gustaba pelearme con la gente, me gustaba agarrarme a golpes, con navaja, con lo que sea. No le tenía miedo a nada. Lo más seguro que hubiera salido uno más valiente, a lo mejor más chiquito que yo, me hubiera matado, hermanos. Mi esposa no estuviera conmigo, pero gloria a Dios, hermanos, conocí a Dios. Conocí a Dios, me salió un día al encuentro, hermanos, y por eso es que estamos aquí. Por eso, jóvenes, hermanas, hermanos, debe ser importante amar a Dios, hermanos, conocerlo. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ni sacarse la lotería es lo mejor. ¿Por qué? Porque un día hemos de ver a nuestro Dios, hermano. Por eso podemos entender muchas cosas de nuestro Dios. Por eso podemos entender que Él nos formó y que Él envió a su Hijo unigénito a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, porque tenemos la mente de Cristo ahora. Por eso podemos entender las cosas, hermanos. Les vuelvo a decir lo mismo de hace rato, ¿verdad? No es que seamos ya muy sabios, no es que tengamos algo especial, ¿verdad?, más que los demás seres humanos. Y si se puede decir que sí, pues es esto, que tenemos al Espíritu Santo y la mente del Señor. Hoy por eso podemos entender estas cosas, hermano, y podemos conocerle más y más, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando venimos a su casa, hermanos, cuando oímos las predicaciones, pero sobre todo, hermanos, cuando tenemos una relación íntima con el Señor, hermanos. ¿Cómo podemos entender, hermanos? ¿Cómo podemos tener un mejor conocimiento de nuestro Dios? Teniendo una relación personal con Él, hermanos. Teniendo una relación personal con Él. Teniendo un encuentro personal con Jesucristo, hermanos. ¿Cómo fue que pudimos, hermanos, aceptar la salvación que Dios le ofrece a todo el mundo, hermanos? A todo el mundo. No éramos especiales, hermanos, antes de tener al Señor Jesucristo. Éramos igual que todo el mundo. Pero ¿cómo fue que nuestra vida cambió? Cuando tuvimos un encuentro personal con Jesús. Antes de eso, hermano, usted pudo haber sentido algo bonito, se le pudo haber hecho muy interesante. Mucha gente viene a la iglesia porque se les hace interesante, se les hace agradable, les gusta la música, se sienten, les da cierto tipo de paz. Pero, hermano, lo más importante es tener un encuentro personal con Jesús. ¿Cuándo el endemoniado gadareno fue liberado? Cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, cuando tuvieron un encuentro personal con Jesús. ¿Cuándo fue que aquella mujer que había tenido 5 maridos, ¿verdad?, pudo sentir el perdón de Dios? Cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que usted y yo pudimos experimentar, hermanos, la salvación, el perdón de nuestros pecados? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo, hermano Vanessa? Cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, hermanos. Sí, hermanos, les estoy diciendo, dice la respuesta. Sí, hermanos. ¿Cuándo pudimos sentir el perdón de nuestros pecados? Cuando tuvimos un encuentro con Jesús, hermano. Fue un antes y un después de nuestra vida, hermanos. Cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, hermano, es cuando hay un cambio dramático en nuestras vidas, hermano. Entonces, por eso es la importancia, hermanos, que conozcamos al Señor Jesucristo. Hay mucha gente hoy en día que dice que conoce a Jesús, pero ni le interesa su obra, hermanos, ni le interesa la iglesia, ni le interesa la oración, ni le interesa nada. Pero si usted tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, a usted le va a interesar, hermanos, la obra del Señor. A usted le van a interesar las cosas de Dios, las cosas espirituales. Si no le interesan las cosas de Dios, hermano, que la alabanza salga bien, que el que predica lo use el Señor, que el que va a estar al pendiente de diáconos. Si a usted no le interesa nada de las cosas de Dios, hermano, le tengo una mala noticia: usted no ha tenido un encuentro personal con Dios, o si la tuvo, dejó de tenerla desde hace mucho tiempo, hermanos. Porque realmente, hermanos, cuando a usted le interesan las cosas de Dios, es porque el Señor tiene un encuentro con usted. Si, hermano, si hoy en día he dejado de preocuparme por las almas, porque las cosas en la iglesia salgan bien, es porque ya no estoy teniendo un encuentro personal con Jesús. Sí, hermano, se oye feo, hermano. Las iglesias vienen los domingos, los jueves, unos cuantos, pero no tienen interés en las cosas de Dios. Y las iglesias están vaciándose, frías, sin la presencia
hace misericordia de millares, hermano. Entonces, ¿cómo no buscar a Dios, hermano? A lo mejor usted está teniendo problemas, tiene problemas con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Busque a Dios, busquemos a Dios, hermano, y esa va a ser la solución. Pero queremos buscarle por todos lados, ya hasta el final, cuando ya no hay otra, pues ya voy con Dios. Pero no, hermano, lo más importante para nosotros, el pastor, hermano, puede hacer despedazarse, porque trabajar de cierta manera, de cierta otra, y se esfuerza, ¿verdad? Pero lo más importante que debe hacer, no solo el pastor, nosotros todos, hermanos, para que nuestra familia se salve, para que la iglesia crezca, para que las almas se salven, hermanos, es buscar a Dios, hermanos. Y lo quiero invitar, que si en esta hora quiere buscar a Dios, hermano, pase. En una ocasión, el pastor, el primer pastor de esta iglesia de la Inter, hermanos, de la ICR, se dice en la historia, hermanos, que iba a otras iglesias y que él dice que quería que las almas se salvaran, y hacía obras de teatro y hacía kermeses y hacía muchas cosas, hermano. Creo que hasta payasos cristianos llevaba para que pero nomás iban mientras era la hora de la comida o durante la función, y ya después del servicio se iban. Entonces, hermanos, dice que lo invitaron o fue a otra iglesia, y dice que lo que observó, hermanos, que cuando empezaron a llegar los congregantes, ¿sabe qué hacían? En vez de hacer otra cosa, llegaban al altar, y el pastor ahí estaba en el altar, y los que cantaban, y los que dirigían, y los que predicaban, y los que tocaban instrumentos llegaban al altar, y la iglesia se llenó, hermanos, y eran unos cultos bonitos. Y entonces que un día llegó allí a la iglesia donde él pastoreaba, y que dijo: se acabó, no más kermeses, no más teatro, obras de teatro. El que quiera que seguir aquí y que quiera que la obra crezca, vamos a orar. Ese va a ser nuestro lema. Y dice, hermanos, que entonces empezó a haber un crecimiento grande, y todo México se llenó de iglesias como la de nosotros. Pero ¿sabe cuál fue el secreto, hermanos? Que ya no es ningún secreto, es que empezaron a buscar a Dios, hermano. Y si no se busca a Dios, hermanos, vamos a estar aquí domingo tras domingo, nuestras familias se van a seguir perdiendo. Y no piense que le estoy profetizando ni nada, hermano, pero es una realidad que si la cabeza del hogar, la mujer, la ayuda idónea, o los hijos que ya están aquí, no buscamos a Dios, hermano, esto no va a ir para mejor, hermano, va a ir en declive. Pero el Señor nos dice que le busques, hermano. Dice la Biblia que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. El que busca, hermanos, sí encuentra, y Dios, hermanos, quiere que lo encuentremos. Él quiere tener una relación con Él. ¿A poco usted no quiere ver que viene un inválido aquí y el Señor levante nuestra hermana Helen? ¿Le gustaría o no, hermanos? ¿No? No sé, hermano, la verdad, no sé si sí o si no, pero a mí sí me gustaría verlo, hermano. ¿Le gustaría ver que su familia sea salva? Pues vamos a buscar a Dios, hermanos. No hay algo más, hermanos, no hay otra receta, no hay un conjuro mágico, hermanos. La única manera que hay para nosotros como iglesia del Señor, que busquemos al Señor, hermano. Si lo buscamos, Él se va a manifestar. Así que, ¿qué le parece? Oramos y le pedimos al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer. Voy a invitar al pastor, hermanos, al Señor, que hagamos una oración, hermanos. Dios quiere tratar con nosotros, hermano. La palabra de Dios es para eso, para que el Señor hable en nuestras vidas, hermano, y para que veamos sus maravillas, sus milagros, hermano. Me ha tocado ver hasta muertos resucitar, hermanos. Dios es poderoso y sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. Voy a dejar al cielo de Dios.